Increíble revelación, empleada lleva a sus gemelos ocultos y transforma todo lo que creía saber. Mariana, enfermera en una pequeña clínica de su barrio, había mantenido en silencio el secreto que había cargado por años. A sus 34 años, había criado a su único hijo desde que era adolescente. La presión de su madre tradicionalista y las expectativas de las personas que la rodeaban la habían empujado a vivir su vida en la sombra, evitando confrontar un pasado que la atormentaba. Sin embargo, el día que reveló la existencia de sus gemelos, la calma de su rutina se desvaneció y una tormenta se desató. El murmullo de la comunidad se esparció rápidamente, como un fuego en un bosque seco. Sus colegas la miraban con desconfianza, cuestionando su capacidad para manejar no solo su trabajo, sino también la crianza de 3 niños. ¿Podía una madre soltera de un vecindario como el suyo manejar tal carga? Las críticas y los susurros comenzaron a calar hondo en su mente. La angustia de ser vista como insuficiente, no solo como madre, sino también como profesional, la dejó atrapada en un laberinto de dudas. En casa, su madre le lanzó un reproche tras otro, deseando que su hija siguiera las normas familiares que siempre habían reinado, un hogar bien estructurado y una vida sin escándalos. Las palabras de su madre resonaban en su mente, apretando su corazón como una prensa. ¿Qué pensará la gente de nosotros? Siempre hemos sido el orgullo del vecindario. Mariana se sentía destrozada entre la culpa y la necesidad de ser auténtica. Entre la tormenta de emociones, sobresalía la voz de don Miguel, su anciano vecino. Él había visto mucho en su vida, su mirada entendía el dolor y la esperanza. Mariana, todos enfrentamos juicios. No dejes que eso te defina, le decía frecuentemente. Pero incluso sus palabras tranquilizadoras no podían callar la tormenta interna que la llevó a debatirse entre su carrera y su lealtad a las tradiciones familiares. En la clínica, su antiguo jefe, que nunca había confiado en su capacidad, se aprovechó del escándalo. Comentarios mordaces fluyeron en pasillos estrechos y le fueron susurrados en la cara. No sé si deberías estar en esta posición, Mariana. 3 niños son demasiados para ti. Esa frase se le clavó como un dardo. La presión de demostrar que era capaz le hacía sentir que el aire le faltaba. ¿Realmente estaba preparada para asumir este desafío? Mientras preparaba su discurso para una reunión crucial en la clínica, sentía que la sala se lo tragaba. Un aluvión de expectativas, recriminaciones y esperanzas chocaban en su mente. La mirada de sus compañeros, mezcla de curiosidad y desdén, la desnudaba ante su inseguridad. Y justo cuando se sentía a punto de derrumbarse, se acordó de las palabras de don Miguel. La lucha es parte de la vida, pero nunca te olvides de quién eres realmente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se intensificaba a medida que Mariana se preparaba para hablar. La pregunta flotaba en la atmósfera electrificada, ¿era suficiente su amor por sus hijos y su dedicación profesional para demostrar su valía? Con 3 vidas paralizando su respiración, cada latido le recordaba la encrucijada en la que estaba. La mirada de todos se centraba en ella, y el eco de sus pensamientos se volvía ensordecedor. Mariana sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, y con el corazón apretado por el miedo y la determinación, el día de la confrontación final se acercaba. La sala vibraba con murmullos entre sus compañeros mientras Mariana se encontraba de pie frente a ellos, el corazón latiendo con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que su mayor enemigo no eran las palabras de su jefe, ni las miradas de juicio que caían sobre ella, sino su propia duda. Frente a la inminente presentación, el aire se volvió espeso, como si toda la sala hubiera encadenado su aliento con ella. Recorrió con la mirada a sus colegas. Algunos lucían escépticos, otros simplemente intrigados. Aún así, había 2 o 3 rostros que le sonreían con complicidad,
recordándole que no estaba sola en esta batalla. Fue justo en ese instante, cuando los primeros nervios comenzaron a abandonarla, que comprendió que su amor por sus hijos podía convertir ese miedo en fuerza. Se comprometió a demostrar que era más que un chisme en el vecindario, más que una madre soltera tratando de sobrevivir. Respiró hondo y se enfocó en el propósito que la había traído hasta allí. Cada niño a su cargo representaba una parte de su historia, un legado que no debería avergonzarla, sino impulsarla a ser mejor. A medida que la presentación avanzaba, se permitió mostrar su vulnerabilidad, revelando lo que había vivido, las decisiones difíciles que había tomado por amor y, sobre todo, por lo que significaban sus hijos para ella. Mientras avanzaba en su discurso, Mariana notó que el tono de la sala cambiaba lentamente. Algunas cejas se alzaban y los murmullos se volvían menos críticos y más reflexivos. Se sentía liberada al no ocultar más que su carga podía ser también una fortaleza. Había un valor inmenso en su historia, y al compartirla, su confianza crecía. Ya no buscaba la aprobación de sus colegas. En cambio, estaba reclamando su propio espacio, un momento en el que sus experiencias contaban tanto como la teoría médica que dominaban. Al cerrar su presentación, dejó en el aire una pregunta con la que todos lidiaban: ¿quién define lo que es ser suficientemente bueno? Las palabras resonaron, y la sala quedó en silencio. Mariana percibió que, al desafiar aquellos límites, había iniciado una conversación que sobrepasaba su indignación personal. Afuera, el sol brillaba intensamente, como un nuevo amanecer que reflejaba su renovada claridad. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía amenazada por un nuevo enemigo en su camino. Había comenzado a abrirse ante sus colegas, pero lo que no sabía era cómo reaccionaría su madre, quien había sido su mayor crítico. Las dudas y los reproches vendrían como un torrente, y la idea de volver a casa ya no la llenaba de emoción, ahora la atormentaba. Ese día marcaba un cambio en la vida de Mariana, pero también planteaba nuevos desafíos. A medida que avanzaba con paso firme hacia su hogar, sabía que iba a confrontar a su madre, la mujer que había impuesto normas y expectativas que ahora se sentían tan lejanas. Un desafío diferente se avecinaba, un enfrentamiento que podría revelarle verdades aún más asombrosas sobre sí misma. Al entrar en su casa, un nudo se formó en su estómago. La conversación que estaba a punto de tener no solo redefiniría su relación con su madre, sino que podría influir en todos los aspectos de su vida. Mariana respiró hondo, consciente de que debía estar lista para la batalla que le esperaba. Podría enfrentarse a su madre, defender su verdad y, al mismo tiempo, reconciliarse con su pasado. La puerta se cerró tras de ella, resonando como un eco en la historia de su vida. El momento de la verdad estaba, una vez más, a la vista, y Mariana sintió que el futuro, tan incierto como excitante, estaba a un par de palabras de cambiar. Mariana se quedó quieta en el umbral de la puerta, sintiendo como el peso del aire en la habitación la envolvía. La casa que había considerado su refugio durante tanto tiempo ahora parecía un ring de boxeo. Se preguntó si su madre la recibiría con los brazos abiertos o con las garras afiladas, dispuestas a poner en su lugar a la hija que había tergiversado todas sus expectativas. El sonido de la televisión resonaba suavemente desde la sala, un eco de la vida cotidiana que seguía su curso indiferente a lo que estaba a punto de suceder. Mariana se adentró y allí la encontró, sentada en el sofá, mirada fija en la pantalla, como si la luz de la pantalla pudiera ofrecer alguna claridad en el horizonte de su relación. La imagen de su madre, un retrato de tenacidad y sacrificio, la hizo recordar cuántas veces había admirado su capacidad para levantarse ante la adversidad. Sin embargo, aquella admiración se transformó en frustración. Mariana se sintió como un espectador en su propia vida, como si sus decisiones e identidades estuvieran constantemente en revisión. El miedo a desilusionar a su madre era un peso que llevaba en cada paso. Ahora, con su presentación aún resonando en su mente, ese miedo era un estruendo en su interior. «Hola, mamá», dijo, finalmente rompiendo el silencio. Su madre la miró, la expresión en su rostro sin cambio. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Bien, creo. Hice una presentación y me sentí orgullosa», respondió Mariana, consciente de que cada palabra era un paso hacia su frente en esta batalla. «¿Orgullosa? ¿De qué?»
de ser la madre soltera que siempre ha sido? La voz de su madre era firme, a la vez que cargaba un tono de decepción que punzaba más que cualquier crítica directa. Sabes que tus hijos merecen más que eso, Mariana. La morfología de la conversación cambió en un instante, su madre había desatado el torrente que había anticipado. Pero esta vez, Mariana estaba decidida a no dejarse llevar por el viento. Se plantó en el suelo, sintiendo que la injusticia de las palabras le otorgaba una fuerza renovada. ¿Y por qué no puedo ser suficiente, mamá? ¿Por qué no puedo ser una madre soltera y tener un éxito profesional a la vez? ¿Por qué no puedo ver mi historia como un legado y no como una carga? Cada palabra se moldeaba a partir de la frustración y la liberación. Su madre la miró fijamente, una mezcla de incredulidad y sorpresa cruzando su rostro. Por un instante, el silencio las envolvió a ambas, como si el tiempo se hubiera detenido. Mariana fue consciente de que la batalla aún estaba lejos de concluirse, y que cada segundo lleno de tensa calma era una oportunidad para seguir delineando su verdad. No estoy avergonzada de lo que he hecho, porque he hecho lo que he podido para mis hijos. Y ahora, estoy aquí para tomar esas decisiones, no solo por ellos, sino por mí, continuó Mariana, ahora sintiendo cómo la confianza brotaba en ella como un manantial. ¿Y si te falla, Mariana? ¿Y si esta decisión no te lleva a donde crees que irás?, cuestionó su madre, su voz más suave, pero no menos desafiante. Estoy dispuesta a enfrentar esa posibilidad. No necesito tu aprobación constante para seguir adelante con mi vida, le contestó, cada palabra un desafío a una historia familiar que la había hecho dudar durante demasiado tiempo. El ambiente se tensó, y este nuevo nivel de confrontación despertó algo en ambas. Mariana sabía que lo que estaba haciendo era más que un diálogo, era una redefinición de ellas dos. La intensidad de la conversación la llevó a una revelación interna en la que era incapaz de enmascarar su identidad detrás de etiquetas. Esa lucha por su realidad era el legado que quería construir, no solo para sus hijos, sino para ella misma. Mientras el peso del silencio caía nuevamente, Mariana sintió que su madre podía estar al borde de una respuesta. Sin embargo, el eco de sus propias verdades podría ser el camino a un desenlace inesperado. ¿Qué más le revelaría su madre? De repente, la pregunta no era solo sobre ellas, sino también sobre las raíces profundas y las decisiones que definirían el futuro. ¿Sería el paso hacia la aceptación o la herida abierta? Mariana contuvo el aliento, consciente de que un diálogo verdadero podía llevarlas a un lugar del que ninguna había salido antes. Mariana sintió que el aire se tornaba denso, y la expectativa latente se hacía palpable entre ella y su madre. Con un esfuerzo, trató de concentrarse en su objetivo, defender su autonomía, su capacidad de decidir su futuro no solo como madre, sino como profesional. Sin embargo, la incertidumbre de lo que su madre podría responder la mantuvo en vilo. Siempre he intentado lo mejor para tus hijos, comenzó su madre, su voz temblorosa. Pero no puedo evitar pensar que tratar de hacer todo esto sola, de intentar brillar en el trabajo, solo te traerá más frustraciones. Esta vida no es fácil. Mariana sintió que el nudo en su pecho se apretaba con cada palabra. Era cierto que la vida era un desafío, pero también había una chispa dentro de ella que no podía ignorar. No sé cómo definiste tu proceso, mamá, pero yo estoy dispuesta a asumir mis fracasos y aprender de ellos. No quiero vivir en la sombra de lo que esperabas de mí. Su madre pareció debilitada ante el aliento renovado de su hija. La tensión se había transformado en un manto de vulnerabilidad sobre la cual comenzaba a erigirse una nueva verdad. Esta vez, era Mariana quien buscaba respuestas, quien demandaba una conexión honesta. ¿Sabes lo que significaría para mí que me apoyaras en esto? Solo quiero que entiendas que yo puedo ser mucho más que la idea que tienes de mí, insistió, dejando claro que no se trataría de un debate de poder, sino de un intento genuino por parte de ambas de alcanzar una nueva comprensión. Pero la lucha interna de su madre no fue la única muralla que enfrentó. A medida que expresaba su verdad, las sombras del pasado comenzaron a asomar. Recuerdos de la falta de amor incondicional, de expectativas no cumplidas y de un legado que parecía más una carga que un regalo. Mariana sintió la urgencia por transformar esa historia.
Con cada paso que daba en el camino de la verdad, su voz se volvía más firme, más consciente de las habilidades que había cultivado. La necesidad de ser escuchada y validada se entrelazaba con su deseo de construir un futuro sólido para sus hijos. Hoy he ido a una reunión, compartió de repente, sintiendo que era el momento oportuno. El director del banco está buscando nuevos talentos, y la presentación que hice podría abrirme nuevas oportunidades. Estoy pensando en que podría ser un paso hacia un ascenso. Los ojos de su madre brillaron por un instante, pero la inquietud pronto la oscureció. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si te estresa más de lo que ya estás? ¿Qué pasaría si lo logra? Mariana contraatacó, su mirada ahora solidaria pero desafiante. La posibilidad de frustración siempre estará, pero también hay una posibilidad de crecimiento. No creo que deberíamos permitir que el miedo nos defina. La conversación empezaba a desdibujar los contornos del enredo familiar, generando oportunidades de redefinición. Mariana sintió que sus palabras estaban forjando nuevas cadenas, cadenas de autonomía y esperanza. Era un proceso doloroso, pero también liberador. Sin embargo, el miedo a lo que podía venir era inminente. Mientras su madre permanecía en silencio, las inseguridades comenzaban a gestarse, como sombras que amenazaban su recién adquirida libertad. ¿Crees que podría ser capaz de escoger este camino y salir bien? Con todas esas responsabilidades, la retó su madre, sintiendo que en su voz había un deseo de protegerla, aunque disfrazado de dudas. Sí, porque ahora sé que tengo que ser protagonista de mi propia historia. No puedo dejar que las decisiones de los demás dicten mi futuro, contestó Mariana, sintiendo que la fuerza interna de su decisión ardía con renovado fervor. Sin embargo, la mirada de su madre era un océano agitado de emociones. Mariana se preguntaba si ese diálogo había abierto un puente hacia la aceptación o si simplemente había dejado en la superficie nuevas heridas que antes no habían visto la luz del día. Mientras el silencio inundaba la habitación de nuevo, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Estaba realmente preparada para todo lo que esto podría significar? La revelación de su ambición y el deseo de reafirmarse como madre y profesional planteaban un nuevo dilema. Cada instante contaba y el camino requería resolución. Tenía que actuar, y no solo para sí misma, sino para sus hijos. Esa búsqueda de sí misma renovada prometía cambios, pero Mariana sabía que las sombras del pasado siempre acechaban. Mientras sus ojos se encontraban con los de su madre, se preguntó, ¿qué tan profundo podría ser el deseo de su madre por mantenerla en la caja de sus propias expectativas? ¿Y hasta qué punto estaba dispuesta a luchar por su lugar en el mundo? Una verdad se cernía sobre ellas, y Mariana sintió que ese diálogo había abierto la puerta a un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Su camino hacia la aceptación sería más complicado de lo que había imaginado. ¿Qué desafíos la esperarían no solo en su vida profesional, sino en su relación con su madre? La tensión fugaz se transformó en una inquietud palpable. Mariana sabía que la lucha apenas comenzaba. El eco del silencio en la habitación era ensordecedor, y Mariana se sintió atrapada entre su deseo de independencia y el peso de las expectativas que aún la seguían. La conversación con su madre había dejado una impronta en su mente, sacudiéndola de un modo que ya no podría ignorar. Sabía que su camino requeriría más que palabras, necesitaba un plan concreto para recorrer el sendero de su crecimiento. Al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión en el banco, una mezcla de nervios y determinación la impulsó. Era el momento de presentarse como la profesional que pretendía ser. La imagen de sus hijos en su mente le otorgó la valentía necesaria para enfrentar lo que viniese. Sin embargo, a medida que se arreglaba, se preguntó si su madre realmente comprendería la magnitud de su elección. Esa inquietud latente resonaba en su interior, creando un ruido difícil de callar. Llegó al banco justo a tiempo. El aire fresco de la mañana le dio un toque de energía y renovó su enfoque. Al entrar al auditorio, se encontró con un mar de rostros, todos esperando a escucharla. La ansiedad empezó a apoderarse de ella, pero en lugar de paralizarla, la transformó en determinación. Mariana sabía que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero eso era precisamente lo que deseaba, el desafío.
A medida que presentaba su propuesta, disfrutó no solo del acto de hablar, sino de ver cómo sus ideas conectaban con la audiencia. Fue en ese instante de conexión donde se dio cuenta de que había estado subestimando sus habilidades. Cada pregunta que le hacían, cada comentario, se convertían en una oportunidad para validar su punto de vista. Había horas y horas de análisis y preparación detrás de esa presentación, y ahora, por primera vez, se sentía orgullosa de lo que había logrado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el director la felicitó al final. Has demostrado un gran potencial. Tu pasión es palpable, le dijo mientras extendía su mano para sellar la conexión. Esa interacción no solo fue un acierto profesional, se convirtió en un momento de catarsis personal. Las sombras de la duda comenzaron a disiparse, y Mariana comprendió que su voz tenía poder. En la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar en su vida. Recibió una oferta formal para un puesto que representaba una oportunidad real de ascenso. La emoción le subió por todo el cuerpo, pero, incluso en medio de la euforia, una sombra de preocupación continuó acechando. ¿Cómo reaccionaría su madre al enterarse de que iba a dar un salto tan grande en su carrera? Mariana sabía que el camino hacia su independencia no estaba solo en aceptar el ascenso, sino en la forma en que esa decisión impactaría su relación. Habló con sus hermanos, quienes se mostraron entusiastas sobre su éxito. Les prometió que haría todo lo posible para equilibrar la nueva responsabilidad con la crianza de sus hijos, pero ¿sería esa una promesa válida en el fondo? Con cada paso, Mariana luchaba con la dualidad de sus roles, madre y profesional. Se sintió llamada a ser un ejemplo para sus hijos, pero a la vez, el miedo a fallar la acechaba. ¿Podría ser la madre que sus hijos necesitaban y, al mismo tiempo, cumplir con sus ambiciones profesionales? Esa pregunta la desvelaba por las noches. Una noche, mientras repasaba los documentos del nuevo trabajo, recibió un mensaje inesperado de su madre. ¿Podemos hablar? Creo que necesito entender mejor tus decisiones. Un torbellino de emociones la golpeó. Esa conversación podría ser la clave para sanar una herida que había estado abierta por demasiado tiempo, pero estaba realmente lista para enfrentarse a la voz de sus dudas, esa que la había formado toda la vida. Mariana sintió el peso de lo que estaba en juego. Las decisiones que había tomado la llevaron a este punto de inflexión. Transmitir su éxito sería crucial, pero restablecer su relación con su madre tal vez lo fuera aún más. Se plantó firme ante la incertidumbre, enfrentando no solo el reto profesional, sino también el amor incondicional de una madre y su necesidad de ser entendida. Mientras las preguntas giraban en su mente, algo se hizo evidente, la conversación que estaba por tener podría cambiarlo todo. La posibilidad de una nueva comprensión les aguardaba, pero una parte de ella se preguntaba si estaría lista para el impacto que podría tener. Los reflejos del pasado y las esperanzas del futuro estaban a punto de chocar, y Mariana sabía que ese instante daría forma a su historia más de lo que jamás había imaginado. El día de la conversación llegó con un peso ineludible en el aire. Mariana se sentó en la mesa del café donde había acordado verse con su madre, cada segundo que pasaba parecía estirarse, arrastrando consigo su valentía. Mientras esperaba, repasaba lo que quería decir. No se trataba solo de explicar su ascenso, sino de compartir su lucha interna por equilibrar su ambición profesional con su papel como madre. Cuando vio a su madre entrar, el rostro de ésta mostraba una combinación de preocupación y determinación. Sin decir una palabra, Mariana hizo un gesto hacia la silla frente a ella. La conversación, que se sentía como un abismo, comenzó con su madre diciendo: «Quiero entender tus elecciones, Mariana. He visto cómo has cambiado, pero me cuesta aceptar que las cosas no serán como antes». Mariana sintió que cada palabra de su madre era un desafío que la obligaba a desnudarse emocionalmente. Con voz firme, comenzó a compartir su proceso. Habló de la inseguridad que había sentido durante años y de la lucha constante para ser más que una madre. Fue liberador reconocer esas sombras en voz alta, pero también era un acto de vulnerabilidad. Ahora sus miedos estaban sobre la mesa, expuestos. A medida que la conversación avanzaba, su madre la escuchaba atentamente, sin interrumpir. Mariana notó cómo la expresión de su madre cambiaba, cada vez que ella nombraba una ambición o un deseo,
la incredulidad en su rostro se tornaba en inicio de aceptación. Sé que lo que te propusiste alcanzar es importante, dijo su madre. Pero siempre he temido que eso te aleje de tus hijos. Mariana, sintiendo la conexión, alzó la voz con sinceridad: mamá, ser madre es mi prioridad, pero necesito ser también la mujer que llevo dentro. No quiero que mis hijos sientan que deben elegir entre esos dos mundos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de experiencias compartidas y de anhelos no expresados. Era un delicado paso hacia la reconciliación, y Mariana comprendió que su madre no solo necesitaba escuchar, sino también ver sus logros como una extensión de amor y compromiso, no como una traición a su rol familiar. La vulnerabilidad expuesta se transformó gradualmente en un ru. Cuando finalmente su madre rompió el silencio, preguntó: ¿y si no puedes lograrlo todo? Mariana supo que esa era la raíz del miedo. Necesitaba enfrentar la posibilidad del fracaso no solo en su carrera, sino también como madre. Empezaré a aceptar que la perfección no existe. Cada paso que dé puede ser correcto, aunque implique errores. Estoy dispuesta a aprender de ellos, respondió. Su determinación resonó en el café, y por primera vez, Mariana vio la chispa de comprensión en los ojos de su madre. Después de una larga charla, ambas se sintieron aliviadas, como si hubieran levantado una carga que había significado un obstáculo en su relación. La conexión se consolidó y Mariana se sintió empoderada por la aceptación que empezaba a florecer entre ellas. No era el final, sino el comienzo de un nuevo entendimiento que encajaba su vida de madre y su vida profesional. Sin embargo, al llegar a casa, la mezcla de satisfacción y miedo la envolvió de nuevo. Su teléfono sonó y era un correo del banco. Al abrirlo, se encontró con un mensaje perturbador: había una reunión con el director que ella nunca había solicitado. La incertidumbre la invadió, sabía que la decisión que debía tomar podría reconfigurar tanto su carrera como su familia. ¿Qué querrá realmente de mí?, pensó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mientras la noche caía, ella comprendió que los conflictos no eran solo en su mente, sino en terrazas más amplias. Las decisiones urgentes la aguardaban. El tejido entre lo personal y profesional estaba tensándose, y Mariana se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Mariana se despertó esa mañana con un torbellino de emociones. El eco de su conversación con su madre reverberaba en su mente, y un mantra comenzaba a formarse: no temo fracasar. Sin embargo, a medida que se vestía, cada prenda que elegía se sentía como un recordatorio del peso de sus responsabilidades. La reunión con el director del banco presionaba sobre su pecho, intensificando su incertidumbre. Al llegar a la oficina, la atmósfera era casi palpable. Las conversaciones se evaporaban al instante con su paso y los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de curiosidad y compasión. Mariana, normalmente segura, sintió su determinación tambalear. Sabía que era el momento de reafirmar su lugar en el mundo profesional, pero ¿cómo podría hacerlo si cada paso se sentía como un nuevo enfrentamiento? La reunión no se hizo esperar. El director, un hombre de rostro neutral pero mirada penetrante, encontró su lugar en la mesa y la hizo sentar frente a él. A diferencia de otras veces, Mariana se sintió vulnerable. Tarde o temprano, tendría que compartir su verdad. Mariana, comenzó él, hemos observado tu trabajo desde que asumiste este nuevo cargo. Nos impresiona tu ética laboral, pero queremos asegurarnos de que tu bienestar no esté en juego. Su declaración se sintió como un cuchillo, cortando la cuerda tensa de sus pensamientos. En lugar de responder con un reflejo de su habitual carisma profesional, Mariana admitió: me preocupa no poder equilibrarlo todo. Pero también sé que tengo la capacidad para adaptarme y aprender de cada desafío. Notó cómo la sorpresa se apoderó del director, que normalmente se encontraba en un estado de control absoluto. El hombre pareció reconsiderar sus palabras, y eso dio a Mariana un nuevo tipo de confianza. La vulnerabilidad no necesariamente era una debilidad, en sus palabras había un impulso renovador. Si estoy aquí es porque quiero demostrar que puedo ser una buena madre y una buena profesional. Aprendí de mis errores y sigo aprendiendo, continuó, mientras la sala se llenaba de un silencio febril. El director asintió, y sin darse cuenta, Mariana se estaba enfrentando a su próximo desafío:
la posibilidad de ser vista no solo como una empleada eficiente, sino también como una mujer que ha decidido abrirse paso en un camino peligroso y sin garantías. La conversación se tornó más profunda, explorando sus objetivos, su ética de trabajo y las formas en las que podría seguir destacándose sin comprometer su vida familiar. Al final de la reunión, el director le propuso un proyecto que combinaría sus capacidades de liderazgo con un enfoque más flexible, permitiéndole adaptar sus horas de trabajo. Me gustaría que lideraras este equipo de innovación, pero aquí, en tus términos, sentenció con firmeza. Los días siguientes fueron intensos. El respeto que había ganado la impulsaba a una exploración personal más profunda. Aunque la presión de cumplir con las expectativas la asediaba, descubrimientos sutiles sobre su propia resistencia comenzaban a florecer. Una noche, mientras revisaba su plan de trabajo, sintió un impulso irresistible, decidió escribir un mensaje a su madre, contándole los avances y las nuevas oportunidades que se estaban perfilando. Sin embargo, el eco de sus anteriores inseguridades no la había abandonado del todo. En medio de su crecimiento personal, comenzó a cuestionar su imagen de madre. ¿Seré capaz realmente de llevarlo todo? La duda la acechaba, la línea entre la ambición y la maternidad se acercaba cada vez más a un límite peligroso. Mariana se sintió atrapada en una encrucijada, el nuevo proyecto no solo amenazaba con alterar su vida laboral, sino que también insinuaba un desvío en su camino de autoconocimiento. Mientras redactaba el mensaje a su madre, una nueva alerta en su teléfono la interrumpió, un recordatorio para la reunión de equipos, donde se discutirían detalles sobre el desarrollo profesional y personal. La falta de control sobre lo que realmente significaba cumplir con su rol la ahogaba. ¿Podría realmente manejar ambas facetas sin perderse a sí misma en el camino? El pulso se aceleró al considerar que el éxito podría no ser suficiente a menos que equilibrara el amor por su familia con sus propias aspiraciones. Mariana, atrapada en una red de decisiones, se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar y las decisiones que se avecinaban podrían ser aún más complejas de lo que había imaginado. La pregunta resonó en su mente, una sombra que ya no podía ignorar: ¿qué estaría dispuesta a sacrificar por lo que quería? Mientras cerraba el mensaje, sintió que una nueva tormenta se acercaba. ¿Sería capaz de enfrentar su mayor miedo, el de elegir entre las múltiples facetas de su vida? Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana presionó enviar, dispuesta a transformar lo que había elegido en algo que realmente significara algo, pero sin saber que cada decisión podría traer consigo una revelación aún más asombrosa. Mariana llegó al día de la reunión con el equipo sin el eco de su madre en su mente, sino con el murmullo de sus propias dudas. La anticipación de presentar el nuevo proyecto la consumía, pero en el fondo, la inseguridad seguía acechando. Al entrar en la sala, notó que el ambiente estaba lleno de energía, como un desbordante torrente de ideas. Sin embargo, para ella, cada mirada era un recordatorio de la dualidad que intentaba gestionar, ser líder y madre al mismo tiempo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, sintiendo que su voz temblaba un poco al pronunciar esas palabras. Ella quería proyectar confianza, pero cada palabra parecía estar enredada con el silencio de sus pensamientos autocríticos. Estoy emocionada de hablar sobre el nuevo proyecto de innovación, continuó, con un propósito claro, intentando no dejarse arrastrar por la marea de dudas. Mientras presentaba sus ideas, notó que no todos estaban convencidos. Algunas miradas eran escépticas, y eso la incomodó. Sin embargo, en un momento crucial, uno de sus compañeros más jóvenes rompió el hielo. Mariana, ¿cómo planeas equilibrar esto con tu vida como madre? Este proyecto implica mucho tiempo y compromiso. Las palabras del compañero resonaron en la sala. Aquello era un dilema que ella misma se había planteado, y ahora, en voz alta, parecía aún más aterrador. Gracias por la pregunta, respondió, sintiendo como un hilo de confianza comenzaba a delinear su postura. Creo que la clave está en la comunicación y la flexibilidad. Estoy dispuesta a ser honesta sobre mis límites y buscar soluciones que nos beneficien a todos. La mirada que recibió a cambio fue variada, algunos asintieron, otros permanecieron con escepticismo. La vulnerabilidad que había mostrado la llenó de una especie de empoderamiento, un primer paso hacia su propia autenticidad en ese espacio.
Después de la reunión, Mariana se sintió herida pero inexplicablemente aliviada. Había comenzado a ver la posibilidad de liderar no solo como un desafío profesional, sino como un viaje personal en el que ella podía integrar ambas facetas de su vida. Su mente bullía con ideas y estrategias para abordar el proyecto, pero había un sentido de confusión que todavía no podía disipar. Se dirigió al baño, buscando un momento para respirar y alejarse de las miradas inquisitivas. Frente al espejo, se observó a sí misma. ¿Por qué es tan difícil este equilibrio?, se preguntó. La imagen de lo que tenía que ser y lo que realmente era comenzaba a ser lo suficientemente clara para motivarla a seguir adelante. Quizás la verdadera revelación no estaría en encontrar la forma perfecta de gestionar todo, sino en aceptar que el desorden también era parte del proceso y que su autenticidad podría ser su mayor fortaleza. Al salir de la oficina, sin embargo, su teléfono vibró repentinamente. Era un mensaje inesperado, un registro de consulta de un pediatra, solicitando una cita urgente para sus hijos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa no era solo una preocupación maternal más, era una señal que le gritaba que debía estar más presente. Su decisión de abrazar el desafío profesional se entrelazaba con la urgencia de cuidar de su familia. Mientras conducía a casa, Mariana sintió que el peso de la angustia se hacía notable sobre ella. Tenía que replantear su enfoque. La presión que la rodeaba era abrumadora, y de repente, la posibilidad de equilibrar ambos mundos le parecía totalmente fuera de alcance. La revelación no estaba solo en el ámbito profesional, sino en el reconocimiento de que a veces, la vida no ofrece respuestas claras o soluciones simples. De vuelta en casa, frente a sus hijos, Mariana se dio cuenta de que ser madre y profesional no tenía por qué ser un camino de sacrificios. El dilema que enfrentaba no solo definía su vida, sino que podría ser la clave para descubrir una faceta de sí misma que aún no había explotado. Al conocer la cita médica de sus hijos, una nueva idea empezó a germinar en su mente: podría utilizar su experiencia profesional para implementar un cambio sostenible en la forma en que abordaba su maternidad. El camino hacia una respuesta más profunda se había comenzado a desarrollar en su interior, pero cada decisión habría de equilibrar su ambición con amor. Sin embargo, al final de la noche, otra notificación se iluminó en su teléfono. Era un correo del director, sugiriendo una reunión adicional. La creciente tensión y expectativa volvieron a arremeter contra ella. No sabía si ese encuentro sería una nueva oportunidad o un obstáculo más en su búsqueda de un equilibrio real. Con el pulso acelerado, una pregunta resonó: ¿podrá Mariana conquistar ambos mundos sin perderse en el proceso? La noche se cerró, y la incertidumbre envolvió profundamente su ser. Mariana no pudo dormir aquella noche. La incertidumbre del correo del director se mezclaba con la angustia por la cita médica de sus hijos y, sobre todo, con la presión que sentía por ser una madre ejemplar y una líder competente. Se sentó en la oscuridad de su habitación, revisando mentalmente las estrategias que había escrito durante su jornada. Cada nota parecía reaccionar ante su mirada, revitalizando una chispa de determinación. La mañana llegó y el aire con él estaba cargado de una energía nueva. Decidió que, en vez de advertir la reunión adicional como una carga, representaría una oportunidad para salir adelante. Tal vez, pensó, podría usar su propia experiencia personal como un recurso para inspirar a su equipo. Podría mostrarles que, a pesar de los desafíos, había belleza en la integración de sus roles. En la oficina, mientras se preparaba para esa reunión inesperada, Mariana recordó las palabras del compañero que había planteado su preocupación. La vulnerabilidad que había sentido no debería ser un signo de debilidad, sino uno de fortaleza, un recordatorio de que no era una lucha personal sino una travesía conjunta. Caminó hacia la sala de conferencias con una mezcla de ansiedad y claridad. Los rostros de sus compañeros estaban alineados alrededor de la mesa. Sus miradas tenían un aire de curiosidad. Mariana se sentó, tomó aire y mirándolos fijamente, compartió: sé que no es fácil asumir los cambios y entender cómo gerir el tiempo entre nuestras responsabilidades, así que quiero ser completamente honesta. La razón por la que estoy aquí no solo es por el proyecto, sino porque quiero compartir mi viaje personal. Los murmullos comenzaron a disiparse cuando relató su día a día.
Como los días con sus hijos le habían enseñado lecciones invaluables sobre la administración del tiempo, lo que la llevó a crear un esquema de trabajo más flexible y eficiente. La conexión entre su vida personal y profesional se hizo evidente. El líder del equipo frunció el ceño cuando ella mencionó la cita médica, pero pronto su rostro se relaxó. Lo que muchas veces no discutimos en este entorno es que todos enfrentamos sus propios problemas. No estamos solos en esta lucha, dijo Mariana. Las palabras resonaron en la sala. Poco a poco, las caras de sus compañeros cambiaron, reconfigurándose de escépticas a comprensivas. Las ideas que Mariana había estructurado comenzaron a fluir, estructuradas alrededor de las necesidades de los padres dentro del equipo. La propuesta sostenible que se centraba en el equilibrio de tiempo y trabajo fue bien recibida por algunos de sus colegas. La energía de la sala se transformó, la conversación giraba en torno a innovaciones que podían nacer de este nuevo enfoque. Mientras escuchaba a sus compañeros compartir sus inquietudes y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa soluciones creativas, una revelación iluminó su mente. ¿Podía de verdad liderar un cambio no solo en el trabajo, sino también dentro de sí misma? Tal parece que el desafío no solo era balancear las facetas de su vida, sino justamente encontrar la forma de integrar ambas experiencias para construir una versión más completa de sí misma. Simultáneamente, su teléfono vibró nuevamente con un mensaje. Era un recordatorio de su cita médica. Sin embargo, esta vez no sintió la presión aplastante de antes. Podía ir a esa consulta con la satisfacción de que había comenzado algo importante en su empleo que, de algún modo, también beneficiaba su rol como madre. Al finalizar la reunión, sintió que había dado un paso significativo. Pero no todo se había resuelto. Mientras cerraba la puerta de la sala, la conexión con su equipo aún dejaba preguntas en el aire. La tensión permanecía, como una nube esperando la tormenta perfecta. Lo que Mariana no sabía era que este cambio interno y la nueva dirección que estaba empujando la llevaría a una confrontación inevitable con alguien que no compartía su visión. La preocupación latente se insinuaba. Un impulso de desconfianza la sacudió. ¿Podría realmente hacer que viesen el valor de integrar la maternidad y la carrera? El eco del reto se hizo presente. Una verdad insoslayable se abría ante ella, y el nerviosismo por lo que vendría provocó que su corazón latiese con mayor fuerza. Mariana se encontraba en la cúspide de una transformación, pero aún le quedaba el desafío más grande por enfrentar. Mariana sentía que su vida daba un vuelco en cada momento. La presentación en el banco había sido un éxito, y su nuevo enfoque en el trabajo comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el eco de la inquietud por la cita médica de sus hijos no la dejaba en paz. Esa mañana, después de enfrentar sus miedos y compartir sus inquietudes con su equipo, sintió que algo dentro de ella había cambiado. La presión por complacer a su madre, por absorber sus expectativas, era una carga que decidía enfrentar con un nuevo ímpetu. Al llegar al pediatra, la sala estaba repleta de risas infantiles y conversaciones animadas. Observó a sus hijos jugar felizmente con otros niños, y una oleada de amor y orgullo la invadió. No había razón para sentirse menos que ningún otro padre. La revisión médica fluía sin contratiempos, y mientras escuchaba al doctor hablar de la salud de sus pequeños, Mariana se dio cuenta de que el verdadero desafío había sido permitirles crecer y evolucionar en un ambiente donde la autenticidad y la aceptación tenían cabida. Cuando se sentaron juntos en el coche después de la cita, Mariana decidió que este sería un momento crucial para hablar con ellos sobre los cambios que se avecinaban en su vida. Chicos, he estado trabajando mucho en los últimos días, comenzó, sonriéndoles. Y quiero que sepan que estoy aquí para poner lo mejor para ustedes, y también para ser la mejor versión de mí. Los niños la miraron curiosos, y Mariana sintió que su voz se fortalecía. Compartió algunas de sus novedades laborales, como había comenzado a liderar proyectos que prometían ayudar a otros como ellos y como ella. Las palabras fluyeron y, mientras los pequeños la escuchaban, Mariana notó cómo se llenaban de entusiasmo. Era ese momento de conexión genuina el que le recordaba cuán importante era encontrar el equilibrio no solo en su carrera, sino también en su rol como madre. Cuando regresaron a casa, el timbre sonó. Ella abrió la puerta con una mezcla de adrenalina y nerviosismo.
Era su madre, la mujer que había estado en el centro de sus conflictos internos. Mariana sabía que este encuentro sería crucial, era el momento de dar un paso hacia adelante y plasmar su transformación. «Mamá, ¿puedes pasar?», dijo, abriendo la puerta más amplia. Su madre entró, su expresión era una mezcla de preocupación y cariño. Mariana la guió hacia la sala, el lugar donde tantas palabras no dichas habían estado esperando ser pronunciadas. Sentadas frente a frente, Mariana sintió la ansiedad deslizarse un poco. «Quiero que hablemos, de verdad, sobre lo que ha estado pasando. He estado reflexionando sobre mis decisiones y lo que significan no solo para mí, sino también para ti y mis hijos». Su madre la miró con sorpresa, como si todas las palabras que había ocultado por años se congregaran entre ellas. «¿Estás bien? No quiero que sientas que estás acumulando demasiado», expresó su madre, la preocupación temblorosa en su voz. «Eso es precisamente lo que quiero abordar. No estoy acumulando demasiado. He aprendido a manejar mejor mis responsabilidades, y lo que me impulsa a hacerlo es el deseo de ser un buen ejemplo, no solo para mis hijos, sino también para ti». Sus palabras estaban en sintonía con su nuevo espacio, y a medida que continuaba hablando, sus nervios se desvanecieron. La conversación fue un vaivén de emociones. Mariana compartió sus experiencias en el trabajo, expresando cómo había descubierto su capacidad para equilibrar su vida personal y profesional. «Mamá, esto no es solo sobre mí. Se trata de demostrar que no hay una sola forma de vivir». El rostro de su madre se suavizó poco a poco, las barreras que había erigido desde la infancia comenzaban a derrumbarse. «No sé si te di la libertad suficiente para ser tú misma», admitió su madre, los ojos brillando con comprensión. Mariana se sintió invadida por una mezcla de alivio y alegría. «Estamos en un proceso de aprendizaje, ambas. Quiero que podamos apoyarnos en vez de seguir esperando a que una de nosotras defina la vida de la otra. Ahora sé que no tengo que ocultar mi autenticidad», sostuvo Mariana, sintiendo que una nueva era comenzaba entre ellas. El contexto de la conversación se transformó. Lo que había comenzado como un conflicto se convertía en una oportunidad para fortalecer el lazo familiar. A medida que compartían historias, risas y lágrimas, Mariana comenzó a ver cómo los desafíos que antes parecían insuperables se desvanecían ante la luz de la honestidad. Las experiencias, tanto positivas como negativas, se entrelazaban en una narrativa de crecimiento. Y cuando finalmente su madre asintió, comprendiendo que Mariana ya no buscaba su aprobación, sino simplemente el abrazo incondicional de la madre que siempre había querido ser, el cambio salió a la luz. «Estoy orgullosa de ti», le dijo su madre, y esas fueron las palabras que Mariana siempre había deseado escuchar. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que al liberar el peso del pasado, finalmente podía abrazar su futuro. Con un nuevo sentido de propósito, Mariana comenzó a planear un espacio donde no solo el éxito profesional fuese la prioridad, sino también el bienestar de su familia. Se comprometió a ser el modelo de que el equilibrio existía, a compartir su historia con otros padres que luchaban como ella. Mientras las conversaciones continuaban, un empoderamiento interno se extendía, no solo en su entorno laboral, sino también en su vida familiar. Mariana se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío, ser auténtica y abrazar su poder personal y profesional sin miedo a ser juzgada. Como señal de su transformación, prometió a sus hijos y a sí misma crear un ecosistema de apoyo y amor. Finalmente, mientras el sol se ponía en el horizonte, reflectando la luz dorada sobre su hogar, Mariana entendió que había conquistado la montaña de inseguridades y malentendidos. Había tejido su historia con confianza y orgullo. Por fin, se sentía completa, lista para lo que el futuro le deparara. Ahora, les pregunto, ¿están listos para transformar sus vidas y abrazar su autenticidad como Mariana? No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta comunidad de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de Mariana, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta valiente conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a los verdaderos fans de historias de transformación personal.
Cada acción cuenta y juntos haremos una gran diferencia.